Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Rincón? Vamos a comenzar. Bienvenidos sean a esta octava clase de lengua mexicana o lengua náhuatl de la variante Texicúcatl, de la variante de Texcoco. El día de hoy vamos a hacer una clase distinta. El día de hoy les voy a compartir una lectura muy interesante. Esta lectura viene de un libro que fue prohibido por el gobierno mexicano muchos años. Me refiero al libro Por la Tierra y por la Raza. Fue escrito por Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Esta mujer fue muy interesante porque fue periodista, fue escritora, activista, una de las primeras feministas del siglo XX. Fue profesora, fue linotipista, fue impresora inclusive. Obviamente era antiporfirista y era anticlerical. Tenía su propio periódico, publicó varias revistas. Fue perseguida por el gobierno de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta y de Carranza. Fue encarcelada varias veces. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza venía del pueblo de los Caxcanes. Los Caxcanes era un pueblo, un grupo de gente que históricamente es conocida por haber combatido contra los españoles en la llamada Guerra Chichimeca en el siglo XVI. En muchas batallas, las cuales culminaron con la famosa batalla del Mixton, donde Pedro de Alvarado fue hecho muerto. Y bueno, estas guerras chichimecas, mucha de la gente que huyó de Tenochtitlan y gente de otras partes se juntaron para combatir a los españoles. De suerte que pues esta mujer era descendiente de esos Caxcanes que en el siglo XVI lucharon, y en el libro recoge mucho de la sabiduría del pueblo Caxcán. El pueblo Caxcán era nahuablante, que están emparentados justamente con los aztecatin, con los aztecatl. Esta narración histórica de la tradición oral Caxcán nos habla de un tiempo anterior al de Chicomostoc. No mencionan a Aztlán como tal, pero es un tiempo todavía anterior al de Aztlán. Esta narración de la historia de los Caxcanes es muy interesante porque está en algo que en lengua mexicana le llamamos la Tliltic-Tlahtoli, la palabra negra. La palabra oscura, la palabra negra, hace referencia al conocimiento profundo. Es profundo y negro como el universo. Entonces, pues este escrito lo podemos entender en los tres niveles de la lengua, en la forma literal, metafórica y filosófica. Lo interesante del libro Por la Tierra y por la Raza es que habla desde el punto de vista de la tradición oral, de dentro de la visión de los pueblos originales de aquí del continente. Este libro Por la Tierra y por la Raza solo tuvo, si mal no recuerdo, 2 ediciones y de ahí no se volvió a imprimir jamás. Los ejemplares que existían aquí en México todos fueron destruidos. Muchas veces los libros que hablan desde la visión de la tradición oral, desde la visión de los pueblos, fueron prohibidos o fueron suprimidos, como es el caso de este libro Por la Tierra y por la Raza. Y tanto fue así que este libro, apenas a casi 100 años de haber sido publicado, lo podemos encontrar libremente por internet. Para quien esté interesado o interesada en el libro Por la Tierra y por la Raza, les voy a dejar un link para que lo descarguen libremente, y les voy a dejar otro link de un libro que habla sobre la vida de Juana Belén. Entonces pues espero que disfruten esta lectura que preparé para ustedes. No se ha hecho nunca antes una narración en voz de este libro, por lo mismo de que fue prohibido hace mucho tiempo. Tiene algunas terminologías en lengua mexicana, de las cuales pondré subtítulos en el video, así que lo disfruten. Historia de los Caxcanes. Los Caxcanes dicen: para explicarlo con claridad, nos hace falta nuestra lengua, la que hablaba de estas cosas, la que brutalmente nos arrancó la conquista. Pero si no podemos decirlo claramente con nuestra lengua mutilada, lo diremos como se pueda con nuestra lengua postiza, con esta lengua extraña que ni siquiera sabe pronunciar el nombre de los nuestros, que no sabe decir dónde fue Chicomostoc, ni dónde está Huehuechocayan, que no podrá decir nunca qué cataclismo nos dispersó, ni a qué sitio fueron arrojados nuestros hermanos, que lejos de nosotros formaron otra familia, articularon otros sonidos y creyeron en otros dioses. Lo diremos así, con esta lengua extraña. Y los Caxcanes cuentan sus tradiciones luminosas. Vivimos aquí. Lo reconozco por las estrellas. Estaban allí, en ese mismo sitio. Había un lago muy grande junto a la montaña. Había palmas y cactus. En el cactus más grande tenía su nido el Cuautli, que sabía ir al Ilhuicatl y que admirábamos por eso. Éramos hermanos todos, hijos de Quetzalcóatl y Xochiquetzal.
Nuestros padres estaban tristes. No los comprendíamos hasta que empezamos a estar tan bien como ellos, tristes, porque no sabíamos para qué eran todas las cosas que veíamos sin comprender, distantes como las estrellas, misteriosas como Yoali. Y luego, aquella extensión que no alcanzábamos a reconocer, aquellas montañas que nunca se movían. Nosotros mismos, ¿para qué éramos? Nos devoraban las fieras. Amábamos los peñascos del lago, porque en ellos nos librábamos de las serpientes y de los celot. Pero el lago nos daba miedo cuando rugía azotando la montaña. De arriba, del Ilhuicatl, caía agua también y nos atormentaba. Porque la montaña a veces nos daba abrigo, pero en sitios tan estrechos que no cabíamos en ellos. Por eso advertimos que nuestros cuerpos eran grandes, casi tan grandes como el cactus en el que anidaba el cuautli. La montaña tenía huecos grandes también, pero esos eran de las fieras. Una vez, no recuerdo cuándo, soplaba el aire tan fuerte que las aguas del lago se hacían pedazos sobre las rocas, y en el monte se arrancaban los árboles y se derrumbaban los peñascos. Estaba oscuro, muy oscuro. El trueno era tan formidable que la montaña se estremecía al repetirlo. Los rayos alcanzaban trozos de nubes para echarlos sobre nosotros, hechos agua. El lago rugía. Parecía que quisiera alcanzarnos y devorarnos tan bien como las fieras. Tuvimos miedo y huimos a la montaña. Pero las fieras tenían miedo también como nosotros y nos disputaban los hueoca, hasta los pequeños huecos donde otras veces nos guarecíamos. Seguimos huyendo aterrorizados. En la oscuridad no lo advertimos. Una fiera se llevó al más pequeño de nuestros hermanos. Cuando hubo luz, vimos que Xochiquetzal lloraba todavía en el sitio donde había desaparecido. Nuestra tristeza fue tan grande como las montañas y tan sombría como Yoali. Nos extrañaba que en nuestro interior no resonara algo como el trueno de la tempestad. Quetzalcóatl callaba, pero de sus ojos se desprendía algo como el rayo. De pronto, corrió hacia la montaña y lo vimos poner una sobre otra las piedras que desgajó la tempestad, haciendo con ellas como el otro lado de una cueva, hasta tocar en lo alto, dejando apenas algo como Quiahuac, por donde entramos todos. Vimos que se estaba bien y nos quedamos allí. Por la noche Quetzalcóatl puso una piedra grande cerrando la Quiahuac y las fieras no nos encontraron. Con el otro sol, vimos que nada nos había sucedido y danzamos de alegría. Quetzalcóatl dijo: «Las fieras no volverán a llevarse a mis hijos». Xochiquetzal trajo las primeras flores del palo del cuervo y llorando todavía se las ofrecía a Quetzalcóatl, agradecida porque ya no lloraría más por sus hijos desaparecidos. Después, todos pusimos piedras en las otras cuevas y las fieras no nos encontraron, ni tuvimos que dormir más sobre las rocas del lago. Solo cuando alguno de nosotros se dormía por mucho tiempo, lo llevábamos como antes, a dormir al lago para que el cacalot y las fieras no vinieran por él. Porque dejándolo en la cueva, aunque pusiéramos la piedra grande para tapar la Quiahuac, el ocelot y las demás fieras se hacían pequeños. Entraban por las junturas y en pedazos pequeños también se llevaban al que se dormía así. Estábamos contentos, y cuando el palo del cuervo floreció de nuevo y Metzli estuvo tan bella como en la primera noche que nos albergó la cueva, quisimos celebrarlo danzando como la primera vez. Pusimos en la primera cueva una alfombra del Cataloxochitl para que descansara Xochiquetzal. Y sobre aquel lecho de flores apareció el pequeño hermano nuestro que las fieras se llevaron en la noche de la tempestad. El pequeño también estaba contento, sonreía y Metzli lo besó en la frente. Quetzalcóatl lo llamó Xochipilli, pequeña flor, y nuestro regocijo fue tan grande que solo pudimos expresarlo cantando como canta el totoli en el cuahuitl. Maravillados por el retorno de nuestro hermano, le consagramos el lugar donde se verificó su reaparición, y ahí fue Xochipilan. Allí estaba también la primera cueva, y en memoria de todo esto repetíamos el canto del totoli y danzábamos en el cereal regocijo cada vez que florecía el palo del cuervo y Metzli daba toda su luz.
Como ya no teníamos que huir de las fieras, Quetzalcóatl nos enseñó a recoger frutos y guardarlos en las cuevas. Y aprendimos también de él muchas cosas. Era como el Tatli de todos. Y cuando se durmió, lo llevamos al lago, lo mismo que a Xochiquétzal, para librarlos del cacalotl y del mixtli. Después y para siempre, aquel de nuestros hermanos que sabía enseñarnos cosas buenas, era como el Tatli que dormía en el lago y le llamábamos también así, Quetzalcóatl. Aprendimos a hacer arcos, a disparar flechas, a hacer ondas y tilmas de cáyatl. Uno de nuestros hermanos, Tequepanohua, sabía hacer las cuevas mejor que todos nosotros. Les quitaba las asperezas y eran sólidas y bonitas. Otro había domesticado un mazatl. Recogíamos frutos y los guardábamos para cuando los árboles no daban más, pero a veces el agua o el frío no nos dejaban recoger frutos ni cazar pájaros. Y algunos de nuestros hermanos no sabían hacer arcos ni ondas, ni cuevas como las que hacía Tequepanohua. Pero teníamos de todo porque cambiábamos lo que tenían unos por lo que necesitaban otros. Pero un día Tezcatlipoca riñó con Tequepanohua. A causa de esto, Tezcatlipoca quería tener una cueva hecha por Tequepanohua y este le hacía a cambio de frutos que necesitaba. Pero Tezcatlipoca le daba menos frutos cada vez, y un día le dio tan pocos que Tequepanohua se fue a cazar aves para comer, y cuando volvió Tezcatlipoca riñó con él. Como no queríamos que riñeran, los llevábamos con Quetzalcóatl para que él dijera lo que había que hacer. Quetzalcóatl dijo que Tezcatlipoca diera los frutos bastantes y Tequepanohua acabara la cueva. Pero reñían de nuevo porque Tezcatlipoca daba menos frutos cada vez, y Tequepanohua hacía la cueva muy pequeña, tan pequeña que Tezcatlipoca no cabía en ella. Otros de nuestros hermanos aprendieron a reñir también, y Quetzalcóatl ya no nos enseñaba nada, ocupado en arreglar las riñas de todos. Unos hermanos nuestros riñeron como las fieras cuando se nos echaban encima, y fue preciso llevarlos al lago también. Entonces Quetzalcóatl nos llamó a todos a la cueva y nos dijo que el Tatli que dormía en el lago haciendo aquella cueva había logrado que las fieras no nos devoraban, pero que él no sabía hacer otra cueva para que nuestros hermanos no se devoraran entre sí como las fieras, que lo mejor era que reuniéramos en la cueva todo lo que tuviéramos para darle a cada uno lo que necesitara y para que la provisión no se acabara. Cada sol llevaríamos todo lo que hubiéramos hecho o los frutos que hubiéramos reunido. El que no llevaba nada no recibiría tampoco nada de lo que hubiera en la cueva. Cuando lo hicimos así, no hubo más riñas y teníamos abundancia de provisiones. Solo Tezcatlipoca pedía siempre más de lo que necesitaba, pero como teníamos bastante y no queríamos reñir, no hacíamos caso de esto. Quetzalcóatl no tenía que ocuparse más en arreglar las riñas y aprendió muchas cosas que nos enseñó. Nos dijo por qué el agua hacía vivir a las plantas que nos daban frutos, quitándoles la sed como a nosotros. Y nos dijo también que el sol daba a los árboles calor, como a nosotros cuando teníamos frío. Comprendimos que el agua y el sol eran como Xochiquétzal y Quetzalcóatl. Y para que no se olvidara de esto que habíamos aprendido, del lago donde ellos dormían, llevamos la piedra del agua que sacamos del fondo y la piedra del sol que arrancamos del crestón más alto y las pusimos dentro de la cueva y les dedicábamos danzas, para que no se olvidara nunca y lo supieran todos los que vinieran después de nosotros. Como la primera cueva guardaba las provisiones y los recuerdos, le decíamos el Teocalli. Ella y todo lo que contenía significaba para nosotros el origen de la vida. Sus piedras nos recordaban a Xochiquétzal y a Quetzalcóatl, y al agua y al sol, que nos daba vida también. Y desde que llevamos las provisiones allí, nada nos hacía falta, ni nuestros hermanos reñían por ellas. El Teocalli nos inspiró veneración, y por eso la danza que le dedicábamos era la más grande de nuestras fiestas. Le decíamos la danza del Xuchil, porque eran las flores del cuervo las que nos indicaban con su aparición la época en la que se había hecho la primera cueva. Nos recordaba también la maravillosa reaparición de nuestro hermano, y para que no se olvidara que la ternura de Xochiquétzal y la fuerza de Quetzalcóatl daban la vida.
Al celebrarse la danza del Xuchil, se unían los que se amaban como se amaron ellos. Por eso la danza del Xuchil era para nosotros la fiesta de los dioses, del amor y de las flores. Quetzalcóatl advirtió que las estrellas caminaban, y en las noches cuando no llovía ni había nubes en el cielo, subíamos sobre el teocalli para verlas. Advirtió también que una, muy pálida y muy bella, no caminaba nunca. Una noche vimos que allá, en lo alto, una estrella se hizo pedazos que vimos caer al otro lado de la montaña. Los buscamos en las noches, pero no los encontramos nunca. Buscábamos los pedazos de la estrella rota, cuando una piedra que cayó de la montaña despidió luz también, como la estrella. Llevamos la piedra al teocalli, pero no desprendía luz. Quetzalcóatl, que la había visto caer, descubrió que haciendo chocar contra ella otra piedra era como desprendía luz, y todas las noches íbamos al teocalli para ver cómo Quetzalcóatl arrancaba la luz de la piedra. Luego ocurrió una cosa que nos asombró. Una chispa de luz se prendió al Tlahtocayatl del Tahtli y fue haciéndose grande. Quetzalcóatl quiso recogerla, pero la chispa le produjo un dolor muy fuerte en la mano y él, asustado, arrojó el Tlahtocayatl que fue a caer en la Quiahuac del teocalli. El aire avivó la chispa de tal modo que se hizo grande, hasta levantarse como un ala de luz. Entonces sentíamos que le daba calor como el sol. Cuando desapareció el Tlahtocayatl, solo quedó una cosa como polvo de tierra. Quetzalcóatl, asombrado, meditaba sobre aquello que no podía explicarnos. Ya no nos atrevíamos a tocar la piedra, hasta que un día Quetzalcóatl, regocijado, nos llamó a todos para que viéramos cómo de otras piedras como aquella, haciéndolas chocar, también brotaban chispas que, prendidas a la hierba seca, alzaban alas de luz y calentaban como el sol. Luego, todos tuvimos de aquel calor en nuestras cuevas cuando hacía frío, y en memoria del descubrimiento, dejamos en la cueva la piedra que produjo la primera chispa. La pusimos sobre un tronco, como a las otras, y la llamábamos Tecpatl. El tronco donde pusimos la piedra del fuego se cubrió de hojas, echó raíces, creció, y la envolvió de modo que ya no podíamos desprenderla de allí ni quitarla del Cuauhitl, que formó parte de la cueva. En la fiesta del fuego, todos arrancábamos chispas de luz del Tecpatl. Como las fieras no nos devoraban ya, ni el frío ni el agua nos atormentaban, íbamos menos a dormir al lago y aumentamos de tal modo que ya no cabíamos en las cuevas, y en aquel sitio ya no había rocas que tuvieran huecos para construir otras. Fue preciso buscarlos más allá de Chicomostoc. Le llamábamos así a aquel lugar por haber en él 7 cuevas nada más. Allá, en otra montaña que tenía huecos, se construyeron las otras cuevas para que vivieran otros de nuestros hermanos y se hicieran también teocallis y se pusieron en ellos piedras del agua, del fuego y del sol. Y en cada lugar donde había cuevas así, había también un Tahtli que era como Quetzalcóatl en Chicomostoc. Todas estas cosas que dirigía Quetzalcóatl, los descubrimientos que hizo y lo que nos enseñaba, hicieron tan agradable nuestra vida que le estábamos agradecidos y lo venerábamos. No permitíamos que él fuera a recoger frutos como nosotros para guardar en el teocalli, porque mejor queríamos oír lo que nos hablaba y que nos enseñara a ver cómo caminaban allá en lo alto de las estrellas. También nos había enseñado a arrancar sonidos del acatl para la alegría de nuestras fiestas, y esto nos agradaba tanto que separábamos para él los mejores frutos y para su penacho las mejores plumas. Tezcatlipoca lo aborreció por eso, y una vez, delante de todos nosotros, le dijo que él, Tezcatlipoca, sí podría encontrar y traer al teocalli el Tecpatl que no se apaga nunca. ¿Y de dónde lo traerás?, le dijo Quetzalcóatl. De allá, de lo alto, respondió Tezcatlipoca. Quetzalcóatl sonrió. Nosotros miramos con asombro a Tezcatlipoca, no comprendiendo cómo podía hacer lo que había dicho. ¿Cómo harás para llegar allá?, preguntamos. Haciendo un cue, basta con poner más piedras sobre el teocalli. Venid todos aquí cuando llegue el otro sol, nos dijo Quetzalcóatl. Y cuando llegó el otro sol, estuvimos todos en el teocalli. Quetzalcóatl puso en su arco la mejor flecha.
Nos hizo subir al teocalli y dirigiéndose a Tezcatlipoca le dijo: «Mira», y disparó la flecha con tal fuerza que no la vimos caer. Se clavó en el sol. Luego dijo: «Tú no puedes ir más allá de donde van las flechas de Quetzalcóatl. ¿Cómo podrás alcanzar el Tecpatl que no se apaga nunca? ¿Podrás traer la flecha que partió de mi arco para clavarla en el sol?» «Tu flecha y todo lo que está en lo alto puedo alcanzar», respondió Tezcatlipoca. «Vamos a levantar el cue». Pero ninguno quiso poner más piedras sobre el teocalli. Entonces, Tezcatlipoca nos llamó aparte y nos dijo que allá, en lo alto, estaba uno que tenía la luz del Tecpatl que no se apaga nunca, el que manda el sol, el agua y los vientos, el que ponía los frutos en los árboles y mandaba el rayo, que ese era el que daba la vida y lo daba todo, y que llegando a donde estaba él, no tendríamos que recoger más frutos para guardar en la cueva, porque allá no se acababan nunca, ni tendríamos que ir al lago porque allá nadie se dormiría más. Algunos lo creyeron y Tezcatlipoca les ofreció los frutos que tenía guardados para que lo ayudaran a poner piedras sobre el teocalli. Pero no habían puesto bastantes cuando los frutos se les acabaron y quisieron que les diéramos los que había en el teocalli. Quetzalcóatl se negó a dárselos porque no habían llevado nada en todos los soles que se habían pasado mientras ellos ponían piedras para hacer el cue. Les explicaba que la vida nos la daban a nosotros y a los árboles, el agua y el sol que caían sobre la tierra, y el aire que se llevaba a las flechas de los arcos y a las piedras de las ondas, y todo lo que era así como el día y la noche, y disparaban sus flechas a lo infinito para poder demostrarles que no podían ir más allá. Pero Tezcatlipoca les decía que había que llegar a donde estaban las estrellas, para no tener que recoger frutos, ni ir a dormir al lago cuando viniera el cacalotl, porque ya ninguno se dormía así, que subiendo por el cue vendrían cuando quisieran, bajando también por él. Los que creyeron esto quisieron por fuerza coger frutos del teocalli, porque aquellos frutos eran de todos, pero como ellos no irían a recoger más, ocupados en hacer el cue para alcanzar las estrellas, lo que nosotros recogiéramos no bastaría, y luego los árboles ya no darían más. Propusieron que Tequepanohua hiciera el cue, y ellos le ayudarían para llegar más pronto. Pero Tequepanohua dijo que él no podría hacer un cue que subiera más alto que las flechas de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca insistió en que se distribuyeran los frutos entre los que quisieran poner piedras sobre el teocalli para alcanzar las estrellas. Quetzalcóatl se opuso, se dividieron nuestros hermanos, y los que estaban con Tezcatlipoca quisieron entrar por fuerza y tomar los frutos. Quetzalcóatl puso la piedra grande para tapar la Quiáhuac, y entonces Tezcatlipoca se le echó encima, como se echan las fieras sobre nosotros. Acudimos a su defensa, pero lo mismo hicieron los de Tezcatlipoca y reñimos todos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, luchando, llegaron a la orilla del lago, y el agua arrebató a Quetzalcóatl y se lo llevó para librarlo de Tezcatlipoca, como se lleva a los que se dormían para librarlos del cacalotl y de las fieras. Muchos se fueron tras de él. Entonces, Tezcatlipoca mandó a los que se quedaron que cogieran los frutos del teocalli y pusieran más piedras sobre él. Pero no alcanzaban las estrellas todavía cuando el teocalli se hundió y fue preciso llevar al lago a muchos de los que cayeron junto con las piedras, porque no se movían más, como los que se quedaban dormidos. Tezcatlipoca entonces obligó a Tequepanohua a construir otro teocalli para levantar sobre él el cue que había de llegar a lo alto. Tezcatlipoca clavaba una flecha en el pecho de los que no querían hacerlo, y cuando se dormían no dejaba que los lleváramos al lago, y el cacalotl y las fieras venían por ellos. Esperábamos que volviera Quetzalcóatl y los que se fueron con él, y entre tanto hacíamos lo que Tezcatlipoca quería. Quetzalcóatl no volvía. Tequepanohua llevaba ya muy alto el cue, pero no alcanzaban las estrellas todavía, cuando el lago donde estaba Quetzalcóatl llegó al teocalli y se lo llevó también. Las aguas ya no se fueron de Chicomostoc, y Tezcatlipoca se fue a otro de los lugares donde habitaban nuestros hermanos, y quiso que Tequepanohua levantara allí otro cue, pero entonces no lo obedecieron, más que algunos de los que se habían ido de Chicomostoc. Tezcatlipoca les dijo que él podía más que Quetzalcóatl,
que hicieran el cue y que no necesitarían más, ni de Quetzalcóatl, ni de las cosas que enseñaba, y que entre tanto, él les daría señales a los que trabajaran en el cue, para que él a su vez las diera a los que recogían frutos, y se sirvieran de ellas para subir a lo alto cuando el cue estuviera concluido, lo mismo que si hubieran trabajado en él. Los que no querían ir a recoger frutos, porque les parecía más cómodo que se les dieran por levantar el cue, ahí donde no tenían que luchar con las fieras en los montes, hacían caso de Tezcatlipoca, y los suyos querían obligarlos amenazándolos con clavarles flechas en el cuerpo. Riñeron todos otra vez, y cuando parecía que no iba a quedar ninguno para llevar al lago a los que quedaban dormidos en la riña, el lago llegó otra vez rugiendo y alzando montañas de agua que arrastraban a los hombres y a las cosas, llevándoselas como si el lago quisiera que todo fuera a dormir en él. Huimos todos de allí. Tezcatlipoca decía que se había enojado el que mandaba el agua, porque no queríamos levantar el cue, y que luego mandaría también rayos, y quitaría las montañas de donde estaban para que no tuviéramos donde salvarnos. Otros creímos que era Quetzalcóatl, que venía con el lago donde estaba para llevarse todos los teocalis, para que Tezcatlipoca no les pusiera piedras encima, ni pusiera sobre el Tecpatl de Chicomostoc, ni sobre las piedras del agua y del sol, aquellas cosas desconocidas que él decía y que nos daban miedo. Cuando Tezcatlipoca dijo que el lago venía a llevarnos a todos, porque se había enojado el que mandaba el agua, y que mandaría rayos sobre nosotros y quitaría las montañas, fue tan grande el espanto que huimos sin saber a dónde. Descansábamos en las alturas, pero el lago seguía tras de nosotros y continuábamos huyendo para que no nos alcanzara. Muchos desaparecían. Cuando después de muchos soles el lago dejó de perseguirnos, no sabíamos de los que faltaban, ni sabíamos tampoco dónde estaba ya Chicomostoc, ni dónde estábamos nosotros. Seguimos caminando para encontrar frutos. Vivimos otra vez en los peñascos, sobre los árboles y en los huecos de las montañas donde no habían fieras. Pasaron muchos soles, no sabríamos cuántos. Vinieron otros, de parejas que se unían sin las ceremonias y sin las alegrías de la danza del Xuchitl. Nos parecía todo tan extraño y tan triste que no podíamos vivir, y quisimos volver a Chicomostoc, saber si ya había vuelto Quetzalcóatl, porque del lago volvían todos los que entraban en él así, sin dormirse. Quetzalcóatl no se había dormido en el lago. Volvería, estábamos seguros de que volvería. Guiándonos por el Tecpatl que no se apaga nunca, volvimos al sitio donde fue Chicomostoc, pero no estaba el lago, ni el Cuahuitl, ni el cactus, ni el teocalli. Solo había un cache, un gran cache hecho de montañas. Seguros de que aquel era el sitio, porque allá en lo alto estaban las mismas estrellas que veíamos desde el teocalli, nos quedamos en el cache. Pero como no estaba el lago del que esperábamos que volviera Quetzalcóatl, otros de nuestros hermanos fueron a buscarlo, mientras nosotros nos quedamos allí, donde fue Chicomostoc. Nosotros fuimos, pues, los caxcanes, los que acamparon en el cache, y nuestros hermanos que fueron a buscar el lago donde estaba Quetzalcóatl son los que se establecieron junto al agua, Anáhuac, donde ayer fue la gran Tenochtitlan. Hecho de... Amigas, esto es todo por el día de hoy. Espero que les gustara mucho el video. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones o algo que quieran compartir respecto a esta narración a Juana Belén, si hay gente que tenga ediciones del Vesper en su casa o que haya tenido una copia del libro Por la Tierra y por la Raza, sería genial que nos pueda escribir. Yo les doy las gracias y nos vemos en la siguiente clase.